De hecho, a mí no me queda más remedio porque como moderadora he sido muy estricta, ahora no me puedo extender. Y es por eso por lo que voy a leer mi ponencia para asegurarme de que no me voy a extender más de 20 minutos. A lo largo de la última década, los argumentos sobre la compatibilidad, o en la mayoría de los casos, la incompatibilidad del Islam con los denominados valores europeos y por extensión occidentales, han estimulado debates públicos que a su vez han propiciado iniciativas muy diversas, programas educativos y culturales, de ciudadanía, debates intelectuales, premios o reconocimientos. Son diversos tanto por sus objetivos como por los públicos a los que se dirigen. No obstante, tienen como nexo común el propósito explícito de superar los relatos históricos sobre Europa que excluyen al Islam o lo consideran ajeno a su esencia como civilización, cultura e identidad. Al-Ándalus se configura dentro de estas otras visiones inclusivas como un espacio de memoria y conmemoración del Islam de Europa. El objetivo de mi reflexión en este coloquio será aproximarme al espacio andalusí desde las políticas de la memoria en el contexto de esos debates contemporáneos, tanto en su dimensión local como en el espacio transnacional, para pensar en los contenidos que evoca el término convivencia vinculado a ese legado andalusí. Para ello voy a centrarme en los estudios de caso que he estado siguiendo en los últimos años. El primero es la polémica en torno a la mezquita Catedral de Córdoba como espacio de memoria y el segundo es sobre las diversas formas de conmemoración de la expulsión de los moriscos en 2009. El primer estudio de caso, precisamente ayer recordé que lo abordé por primera vez en este espacio de la Fundación en el marco de un encuentro de la Sociedad Española de Estudios Árabes en septiembre de 2011. En ese momento, las reivindicaciones públicas en torno a la mezquita y Catedral de Córdoba todavía no se habían articulado tal y como las conocemos hoy, pero la tensión existía en el contexto local, articulada de una manera diferente a la que ha surgido con la creación de la plataforma Mezquita Catedral de Todos. Voy a contextualizar esta polémica en torno a la mezquita como lugar de memoria de Al-Ándalus para elaborar una serie de conclusiones que nos permitan pensar ese espacio Al-Ándalus en el tiempo presente. Si Córdoba tiene una imagen reconocible en todo el mundo, es sin duda la de la sala de columnas de la mezquita. No solo es el mayor atractivo turístico de la ciudad, sino que también constituye una imagen central de la evocación andalusí y es uno de los referentes del legado islámico de Europa. Sin embargo, la mezquita es hoy una catedral católica y asume una triple dimensión histórica, turística y confesional que no deja de provocar paradojas y, fundamentalmente, una polémica que trasciende la dimensión local para situarse en el contexto global del miedo social al Islam. En torno a este espacio han surgido conflictos recurrentes a lo largo de poco más de una década en los que el miedo al Islam y una defensa cerrada del carácter confesional del espacio como catedral por parte del Cabildo han puesto en entredicho no solo el modelo de gestión de un patrimonio histórico de interés turístico-cultural, sino que, y tal vez esto sea lo más interesante, han provocado una movilización ciudadana que plantea interesantes retos sobre la memoria pública y las políticas culturales. Es por eso por lo que creo que esta polémica debe contextualizarse y observarse desde dos perspectivas distintas y a la vez complementarias. Por un lado, la dimensión global del miedo social al Islam post-2001 y por otro, la dimensión local del proyecto de ciudad una vez que Córdoba pierde la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura, que fue su apuesta política de futuro hasta 2011. La plataforma ciudadana Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos y de Todas,
ha hecho en los últimos 2 años un excelente y concienzudo trabajo de memoria, a través del cual rescata y documenta no solo el rastro histórico y legal de la legitimidad jurídica sobre su titularidad, sino particularmente muestra cómo el relato ha ido transformando de forma progresiva el conjunto desde su denominación como mezquita a mezquita catedral y más recientemente a catedral. Pero hay un contexto previo que explica cómo se piensa en la necesidad de crear una plataforma y tiene que ver con cómo se plantea la reivindicación en el espacio local de Córdoba frente a la autoridad de la Iglesia y en el contexto de un proyecto de política cultural para la ciudad. La primera controversia surge en marzo de 2002, cuando se celebró en la ciudad el tercer Congreso de la Mujer Musulmana, convocado por Junta Islámica, una de las asociaciones pioneras del Islam en España, con sede en Almodóvar del Río, un pueblecito cercano a Córdoba, y que está integrada fundamentalmente por españoles conversos, que fue muy activa además en el reconocimiento del Islam como minoría religiosa y en la representación oficial ante el Estado en los años 90 y que posteriormente ha sido además, entre otras actividades, muy reconocida por su impulso al diálogo interreligioso. En el transcurso de una visita turística en el marco de ese congreso a la mezquita, algunos de los participantes del congreso decidieron hacer la oración frente al mihrab de forma espontánea, según el relato de una de las protagonistas, siendo expulsados por el servicio de seguridad privado de la mezquita catedral. Ese incidente alentó al presidente de Junta Islámica, Mansur Escudero, a asumir la reivindicación de la mezquita catedral como espacio de encuentro ecuménico e hizo del rezo compartido una bandera personal, que la llevó a solicitar en diciembre de 2006 al Vaticano que permitiera el uso compartido del templo como modelo de diálogo islamo-cristiano. Escudero siguió reivindicando el uso compartido de la mezquita catedral hasta su muerte en 2010 y logró atraer tantas adhesiones, particularmente fuera del contexto local de Córdoba, como rechazos y discrepancias. Esto sobre todo dentro de Córdoba y no solo entre los no musulmanes, sino también entre los propios musulmanes de la ciudad que, según las palabras del portavoz de la Asociación de Musulmanes de Córdoba, Kamal Mejellef, disentía expresando que las prioridades de los musulmanes eran otras y que temía el recelo de los católicos, quienes podían entender la reivindicación en clave de reconquista. Las palabras que él expresó a un diario local, a la edición del ABC local, fueron las siguientes, cito textualmente: no ha sopesado las repercusiones que puede tener esto a nivel social, en el sentido de que hay un recelo muy grande, sobre todo de los católicos, que se ve en los medios. A la gente un poco hasta le ha ofendido. Entienden eso como una presión, como que los musulmanes vienen presionando para acoger otra vez, y subrayo otra vez, la mezquita. La polémica en torno a la mezquita parecía diluirse después de unos meses de titulares en la prensa local, nacional e internacional, hasta que en mayo de 2010 varios miembros de una asociación de jóvenes musulmanes de Austria se enfrentaron a los vigilantes privados cuando estos les prohibieron hacer el rezo frente al mihrab. El hecho tuvo de nuevo una repercusión mediática internacional inmediata, hasta el punto de provocar una reacción de solidaridad por parte de una turista norteamericana que, conocedora del incidente que había tenido lugar unos días antes, decidió hacer una acción, ella lo llamó así, una acción de desobediencia civil frente al mihrab. Y como no era una persona religiosa, hizo una asana de yoga frente al mihrab. Esta turista era una arqueóloga y escribió posteriormente un artículo en una revista académica sobre la mezquita y el conflicto del rezo compartido, cuestionando que si la deriva del conflicto terminaba por excluir el relato islámico del recinto, la UNESCO debería replantearse la denominación del conjunto artístico como patrimonio de la humanidad. Vemos aquí cómo esta reivindicación se configura en un espacio transnacional que sitúa a la mezquita como espacio de memoria en un nivel transnacional que se puede definir por la relación de Europa u Occidente en relación con su legado islámico y cómo la respuesta en el contexto local es un silencio incómodo, muy incómodo de hecho.
Por otro lado, y aquí es donde confluyen la polémica sobre el carácter confesional del recinto con el proyecto político y cultural de Córdoba, los incidentes estaban teniendo lugar en un momento clave en el que la ciudad estaba embarcada en la candidatura a la capitalidad cultural europea, un proyecto en el que los elementos del pasado islámico construían el relato de Córdoba como paradigma y puente de culturas. El dossier de la capitalidad lo definía en los siguientes términos, de nuevo una cita textual: este eje, con sus dos líneas de programación, construye la narración actualizada del legado de Córdoba, de unas raíces simbólicas basadas en la diversidad y el diálogo intercultural. Sus acciones establecen un modelo sobre cómo este legado cobra vigencia y contribuye hoy a la elaboración de un imaginario colectivo europeo basado en dichos valores. Así, Córdoba pone al servicio de Europa un paradigma plenamente operativo en el marco de la nueva diplomacia de las ciudades. El dossier venía avalado, entre otros, por el apoyo del intelectual iraní Ramin Jahanbegloo, quien había acuñado la expresión paradigma de Córdoba y que defendía que España es el único país de Europa donde en la actualidad es posible plantear un auténtico debate sobre el entendimiento intercultural y el diálogo entre credos. La experiencia andaluza simboliza el potencial de universalidad que tienen las culturas humanas para comunicarse entre sí. Las declaraciones de los responsables políticos también apoyaban ese relato de Córdoba como espacio de diálogo y encuentro. El mismo día en que Córdoba perdía frente a la candidatura donostiarra, el alcalde José Antonio Nieto había declarado por la mañana: si eligen a Córdoba, van a estar hablando de convivencia, de diálogo, de tolerancia, de tradición y modernidad. Y en este momento no solo se plantea ese discurso entre continentes o países, sino también dentro de las ciudades europeas, muchas de ellas con problemas de integración por diferencias religiosas, étnicas o raciales. Porque una vez enterrado el proyecto de la capitalidad, resurge con más fuerza si cabe la polémica sobre la mezquita catedral. La plataforma, creada en 2013, no ha recogido el testigo de Mansur Escudero. Su reivindicación no ha incluido ninguna mención sobre el uso compartido y respeta la confesionalidad exclusivamente católica del espacio de la catedral. Lo que ha hecho la plataforma es movilizarse en contra de una estrategia progresiva de invisibilización del legado islámico como legado histórico, es decir, del pasado. Esa movilización, que ha querido articular el debate en torno a la titularidad del monumento y a la memoria histórica, dejando a un lado la dimensión confesional, nos plantea, a mi modo de ver, tres cuestiones muy interesantes para el debate y la reflexión. La primera es que frente a una memoria pública, la que articula el dossier de la candidatura, construida al servicio de un proyecto político de ciudad, la memoria colectiva de Córdoba está construyendo un discurso sobre la memoria histórica a partir de actores locales que han entendido muy bien los límites, o quizá debería decir las limitaciones, que se imponen en el debate respecto a la visibilidad del Islam como enemigo. En ese sentido, la memoria viene acompañada del silencio en torno a la reivindicación previa sobre el uso compartido y a la invisibilidad de actores musulmanes, que también apoyan los objetivos de la plataforma. En segundo lugar, que el contexto post-11 de septiembre de 2001 ha construido un discurso de miedo global al Islam y que éste se alimenta y legitima a través de una lógica propiamente nacional, la historia de España, en clave de invasión y reconquista, actualizando esos términos al servicio del nuevo miedo social. Y la tercera conclusión, vinculada a la anterior, es que inevitablemente la exclusión de la cuestión confesional en el actual debate pone de manifiesto que en el espacio público el Islam no puede ser sino pasado histórico. Si la reivindicación de Mansur sobre el uso compartido proyectaba una opción de espacio público en el que los ciudadanos musulmanes tenían cabida, el silencio estratégico de la plataforma y el alarmismo elaborado en clave de invasión con el que nos alertan de forma tan obstinada como absurda los medios de comunicación del espectro más conservador, no hacen sino constatar que en el contexto contemporáneo el Islam solo puede existir como legado histórico y no como presente compartido. Se produce entonces lo que el antropólogo de sociedades africanas Johannes Fabian denomina el alocronismo, término que nos permite nombrar y definir esta situación, es decir,
Desde una posición etnocéntrica y, por tanto, jerarquizada, se construye un paradigma en el que se sitúa al sujeto musulmán como otro en un tiempo pasado, esto es, no coetáneo y, por tanto, atrasado y no moderno. Creo que la imposibilidad, tal y como la expresa Kamal Mejellef, y la estrategia de la plataforma de articular una reivindicación sin tener en cuenta la propuesta de Escudero son elocuentes de ese anacronismo. ¿En qué ha quedado entonces el paradigma de Córdoba? Paso a continuación a una reivindicación diferente, la de la memoria de los moriscos, que es igualmente relevante para pensar el pasado islámico de Europa. De nuevo, el plano nacional y transnacional aparecen entrelazados. En 2009 se conmemoró el 4º centenario de la expulsión de los moriscos desde diversos ámbitos. En el académico, con una serie de congresos en distintas ciudades españolas que, desde una perspectiva historiográfica, actualizaban el conocimiento sobre el contexto de la expulsión. Pero me interesa más observar en detalle un producto cultural cuyo objetivo trasciende el ámbito académico-científico para dirigirse a un público amplio. Es el proyecto de una institución que es instrumento de la política exterior española, Casa Árabe, cuya misión está definida como puente entre el mundo árabe y España. Este proyecto es la película Expulsados 1609, un docudrama en el que, a través de la reconstrucción dramatizada de la expulsión de una familia morisca, se introduce el discurso de historiadores y arabistas españoles, tunecinos y argelinos. Hay aquí una silenciación muy elocuente. Lo que a mí me resultó más sorprendente primero y verdaderamente elocuente después es que este proyecto, que debemos enmarcar en una política de memoria pública, no reproduce opiniones académicas del país en el que verdaderamente se ha articulado la memoria morisca andalusí como proyecto político, que es Marruecos. En el plano político, a iniciativa socialista, la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó el 25 de noviembre, con el voto en contra del Partido Popular, una propuesta no de ley para reconocer de forma institucional la injusticia que supuso para los moriscos españoles o andalusíes la expulsión en 1609. En el argumentario de dicha propuesta, su promotor, José Antonio Pérez Tapias, reivindicaba la propuesta como deber de memoria en la línea de otras efemérides como la celebración del 5º centenario del denominado Descubrimiento de América o el reconocimiento de la expulsión de los judíos en 1492, escenificado a través de una ceremonia de reconciliación del rey en la Sinagoga de Madrid y en Toledo en otra ceremonia denominada Sefarad 1992. El devenir de los moriscos andalusíes, argumentaba Pérez Tapias, necesitaba ser igualmente resarcido como ejercicio de memoria histórica, deber de memoria, decía él, a través de un reconocimiento institucional. Junto a esta iniciativa se puso en marcha además la candidatura a moriscos andalusíes para el Premio de la Concordia 2010, impulsado por asociaciones como la Fundación Blas Infante, Junta Islámica y Casa Sefara de Córdoba, es decir, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil que finalmente no prosperó. El marco de esa efeméride de 2009 tiene, sin embargo, una trayectoria mucho más larga, amplia y compleja, tejida por actores marroquíes y españoles que no participan o lo hacen de forma muy marginal en ese nivel en el que se escenifica la memoria oficial. Siguiendo al historiador Jay Winter, los proyectos de conmemoración se crean en primera instancia lejos de los centros del poder político. Los verdaderos agentes de la memoria no están en un primer nivel, entendiendo que hay una jerarquización de niveles como cuestión estrictamente relativa al poder político, sino a las élites de segundo y tercer nivel que operan generalmente desde ámbitos locales y translocales. En su reflexión sobre la jerarquización de las narraciones y los actores de la memoria histórica, Winter advierte del peligro de que el estudio de la memoria colectiva se desplome en un conjunto de historias formadas por o sobre el Estado. Es por eso por lo que planteo en esta mesa
la necesidad de observar otros procesos que tienen lugar al margen o más bien junto a los hallazgos de tipo historiográfico, arqueológico, filológico y que permiten construir relatos alternativos. Frente a la narración de la memoria histórica nacional como una historia de los vencedores, propongo la necesidad de observar las narraciones que se producen en los márgenes de la memoria nacional. En el caso de la memoria de los moriscos, la implicación del silencio o el olvido sobre los vínculos históricos y el pasado colonial que une a las dos orillas del Mediterráneo añaden una dimensión translocal y transnacional poscolonial, subrayo lo de poscolonial, a la cuestión de la memoria. Creo, para concluir, que Al-Ándalus nos ofrece un espacio para articular referentes inclusivos a través de un concepto, el de convivencia, que trasciende el hallazgo historiográfico y con un potencial evocador para construir espacios de encuentro. Estos espacios se construyen y reconstruyen constantemente y debemos observarlos como proyección de futuro. En ese sentido, también considero que debemos trabajar desde la articulación que Walter Benjamin proponía en su tesis 7 sobre el concepto de historia y que titula La historia, escritura de los vencedores, o por qué todo documento de cultura lo es también de barbarie. En la lectura de esa tesis que hace Reyes Mate en Medianoche en la historia, este filósofo, referente obligado para pensar en España sobre las políticas de la memoria, nos explica que, y cito textualmente, el historiador benjaminiano tiene que poder decir algo nuevo sobre el presente para que el futuro no sea prolongación de ese presente. El anuncio de esa novedad no lo hace, sin embargo, como los adivinos, escudriñando el futuro, sino hurgando en el pasado, rescatando en esa enorme reserva de desechos posibilidades latentes de redención. Termino aquí mi ponencia agradeciendo su atención.